El gobierno de Colombia tomó en los últimos días una de las decisiones más esperadas y más trascendentales para la seguridad nacional: la compra de aviones de combate de última tecnología. Esa decisión, que tiene mucho de seguridad estratégica nacional, también tiene mucho de intereses políticos y, por supuesto, económicos. Bienvenidos a La Clave. Don Juan Jacobo Castellanos, qué bueno tenerlo por acá. Usted nunca había venido a La Clave, ¿no? No, un placer estar aquí. No sé, Roberto. nos había hecho el quite. Muy amable. Juan Jacobo Castellanos, que es jefe de emisión, hace parte del Consejo Editorial de Noticias Caracol, es también experto. Usted cubrió muchos años seguridad, fuerzas militares, y usted, además de ser un experto, es un gomoso de un tema en el que yo personalmente le voy a decir, yo no tengo ni idea. Yo no distingo entre un helicóptero y un Twingo, para que usted vaya viendo. Pero lo hemos invitado porque esa experticia suya, periodística, nos sirve para entender algo que usted, además, de primera mano vio hace algún tiempo. Sí, señor. Y es que Colombia dijo, voy a comprar aviones de combate. Sí, y ya señor. vamos a hablar de la plata y vamos a hablar del contrato. Pero, ¿por qué Colombia necesita aviones de combate de última tecnología? Porque entiendo que esa es la característica fundamental de esos aviones. Por una cosa que los expertos definen como capacidad de disuasión creíble, ¿Qué que es tienen eso? hoy los países más desarrollados en el mundo. Es decir, yo tengo que proteger mi infraestructura, yo tengo que proteger a mi nación, y para eso yo tengo una capacidad de disuasión creíble. ¿Proteger de Es quién, decir, Juan? de las amenazas externas. La reflexión que hacen los que conocen este tema, por ejemplo, es ¿qué pasa si algún día algún país nos declara la guerra y nos pega en Reficar o nos pega en Barranca Bermeja? Acabarían prácticamente el desarrollo de esta nación y nos iríamos 100 años atrás. Entonces, usted tiene un escuadrón de superioridad aérea. ¿Esos aviones para poder evitan proteger. eso? Sí, Ese señor. es el quid del asunto. Es más o menos, usted tiene una unidad élite aérea, un escuadrón de superioridad aérea muy potente. Yo con usted lo pienso dos veces en meter. Eso es más o menos claro, el juego. Si le entiendo en términos muy coloquiales, Juan Jacobo, eso es como si yo tengo guardado un Ferrari en el garaje para cuando alguien me diga, apostemos una carrera. Más o menos. Usted tiene listo su Ferrari para correr a 300 kilómetros por hora y ganar la carrera. Usted tiene un escuadrón de superioridad aérea en la base de Palanquero, en La Dorada, y está listo para reaccionar, para proteger a cualquier esquina de este país en cuestión de minutos, poder responder a una amenaza externa. Ya vamos a hablar de los aviones que decidió comprar el gobierno de Colombia, que además llevaban desde años. Pero, Juan, estos aviones suecos que va a comprar Colombia, ¿reemplazan qué flota? ¿Qué aviones? Reemplazan la flota de Kafir. La flota de Kafir Esos son israelíes. que operó durante casi 4 décadas, fabricados en Israel, que fueron aeronaves fundamentales para la guerra que nosotros hemos tenido durante años. ¿Por qué si se supone que es para protegernos de amenazas externas? ¿Por qué han servido para la guerra en Colombia? La guerra interna. Aquí ha cambiado un poco el concepto del escuadrón de superioridad aérea. Usted lo necesita en los países desarrollados para proteger la nación. En este caso usted tenía un conflicto interno y esos aviones hicieron parte. ¿Los Kafir se usaban para, claro, por ejemplo, bombardeos? Claro, usted bombardeó con los Kafir, blancos estratégicos, por ejemplo, de las FARC. Y eso cambió el equilibrio del conflicto, Totalmente, de la guerra. Totalmente. Estos Gripen, estos suecos, van a servir también en un eventual caso no solo para disuadir a quien quiera meterse a Colombia, sino también para el conflicto interno. Sin duda alguna. Adicionalmente, pero eso sí es muy importante. Son unos aviones que, por ejemplo, más allá de su capacidad de guerra electrónica y de su capacidad de armamento de última tecnología, son plataformas de inteligencia. Usted puede elevar un avión de estos, un par de aviones de estos, y ubicar blancos estratégicos de ubicación de grupos armados ilegales a 400, 600 kilómetros de distancia. Y en caso de tener que ejecutar un bombardeo, usted puede activar un misil a 150 kilómetros de distancia. De esos aviones. En esos aviones. Juan, hablemos un poco del contrato y ya vamos a hablar de los aviones. Perfecto, como tal. señor. ¿En qué consistió el contrato? Porque además recuerdo, lo interrumpo, Juan,
de eso venimos hablando hace por lo menos 20 años. Sí, Si mal no señor. recuerdo. Mire, exactamente el proceso fue el siguiente. En 2012, la Fuerza Aérea le dice al presidente, al entonces presidente Juan Manuel Santos, los CAFIR, la vida útil de los CAFIR se acabó. Eso fue hace 10 años, 12 años. Se acabó. A partir de este momento hay que hacer un proceso muy riguroso y una evaluación muy detallada para escoger el nuevo avión del Escuadrón de Superioridad Aérea de la FAC. La Fuerza Aérea para esa época evaluó 8 aviones, entre ellos jets chinos, rusos, por supuesto fabricados en Estados Unidos, en Francia, en Suecia y los fabricados por un conglomerado de países europeos que se llama Eurofighter. Ajá. Uno ve, y usted, repito, es el experto, pero me decía alguien del Ministerio de Defensa que los, digamos, en esa lista que usted la sabe de memoria, en el podio de los que Colombia tenía como favoritos por precio, por características, eran los americanos, que creo que son F-18. Los F-18 los alcanzaron a evaluar. Entonces, en 2018, la Fuerza Aérea hace una preselección. Digamos, hay 3. Y entonces Hay 4. En ese momento eran 4. En ese podio, ¿quiénes estaban? En ese podio entraron el Tifón de Eurofighter, Sí. que es un conglomerado que fabrica España, Italia y Alemania. Sí, que hay una fábrica en España, creo. Sí, señor. El Rafale, que es el de Dassault francés. El F-16, que es de Lockheed Martin, que es el gringo. Y el Gripen de Saab. Esos fueron los 4 aviones preseleccionados. ¿Por qué escogió Colombia los suecos? El Gripen. Antes de contarle por qué escogió el Gripen, esos 4 aviones, la preselección era muy importante para la FAC por el siguiente tema. Colombia es un estado partnership de la OTAN, es un miembro, digamos que comparte operaciones. Sí, claro. Y con esa alianza militar de Europa. Tiene una alianza militar clave. Para la FAC era clave tener una flota de aviones nueva que fuera interoperable con OTAN. Compatible, si se puede llamar así. Sí, es decir, que usted pudiera ir a los ejercicios de Red Flag y volar con los países que conforman la OTAN, con la Fuerza de Estados Unidos, con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y hacer operaciones Juan Jacobo, conjuntas. Ahora sí, ¿por qué escogieron los suecos? ¿Por qué escogieron los suecos? Porque a pesar de que los 4 son unos aviones de muy alta calidad. Los berracos, perdónenme la expresión. Son los más berracos. Los tesos. Usted tenía una ventaja con Gripen, que es la operación, el costo de la operación. El costo de la operación de estos aviones es muy alta. ¿Es el costo de la operación o el costo o la compra? La compra es muy alta, pero usted después de la compra tiene que pensar en que como país, como nación, tiene que tener recursos para mantener esa flota. No, pues es el Ferrari. Entonces, era mucho más caro mantener la flota de unos aviones como Rafale, como Eurofighter, pero mire que eso sí y no... como el mismo F-16, que podían duplicar la hora de operación de un avión. O sea, son, si le entiendo, más eficientes. En medio de... Costo-beneficio era mucho mejor tener los Gripen. Y creo que esa fue una de las claves por la que la Fuerza Aérea dijo, mire, este puede ser el avión, señor presidente. Sí, ya volvemos al contrato y al costo Sí, y a una serie de consideraciones filosóficas. Pero me voy a lo más importante. ¿Usted estuvo hace cuánto en la fábrica de estos aviones, que eso es Saab en Suecia? Mira, Saab nos invitó en agosto del 2023. Voy a contar una infidencia. Me invitaron a mí y me dijeron, oiga, ¿por qué no va? Y le dije, no hay la más remota posibilidad que yo me monte en... O sea, pues le digo, yo me monto en un Twingo y me mareo, yendo a la línea. Entonces me dijeron, le dije, mire, el tipo que sabe, que conoce, perfecto, que vaya Juan Jacobo. ¿Usted llegó allá y qué hizo? ¿Cómo fue? Yo quiero decirle que esa es la experiencia de la vida. Porque cuando usted sube al límite de la estratosfera, ya lo vio todo en el planeta. ¿Cómo lo prepararon a usted para montarse en semejante monstruo? Mire, yo llegué el 23 de agosto a Linköping. ¿De qué año? Del año 2023, Sí. que es una ciudad que está ubicada a unos 150 kilómetros de Estocolmo. Sí. Esa es una ciudad que está hecha y construida por Saab. Saab tiene ahí sus cuarteles y la pequeña ciudad vive en torno a Saab. Ahí viven los que fabrican los aviones Saab, que quiero decirle este dato, Juan. Los fabrican a mano. ¿Cómo que a mano? A mano. Los ensamblan jóvenes suecos, en su gran mayoría a mano. Son 120.000 piezas. Para que usted tenga dimensión, el cableado, que lo estábamos viendo aquí ahorita, tiene 30 kilómetros de extensión.
Dentro de cada avioncito. Dentro de cada avión hay 30 kilómetros de cables para poder conectar todos los Bueno, sistemas electrónicos. lo llevan a usted. Nos llevan un día de exámenes, nos hacen examen del corazón, prueba de orina, de audición, de visión, y al otro día el vuelo. Nos vamos para arriba. Entonces, pudimos ver la potencia del avión. ¿Qué se siente estar montado en un avión de Es esos? una experiencia única, porque usted obviamente se marea, le da miedo. Físicamente, ¿qué produce? Cuando las fuerzas G hacen su trabajo, usted siente que la presión lo ahoga, lo atora. ¿Como que lo aprieta? Sí, en la medida en que va aumentando, cada fuerza G es como si usted tuviera el peso suyo encima. Es decir, por cada fuerza G, Juan Jacobo tenía 80 kilos más. Usted dio la vuelta, usted da la vuelta. Giros, roles, volamos en una zona de seguridad. Pues usted no, el piloto que iba con usted. Sí, pero ahí hubo una sorpresa adicional. Antes de la preparación, nos subieron en el simulador y nos pusieron a volar el simulador. ¿Y cómo le fue? Finalmente me estrellé, pero regular arriba, 3/4. en medio del mareo y después de la sacudida y las fuerzas G, que son impresionantes, y obviamente el mareo, el piloto me dice, ¿ya está tranquilo? Y dice, sí, estoy mucho mejor. Coja el avión. No, ¿yo lo voló? Volé 2 minutos ese avión que vale un poco más de $100 millones. ¿Cuánto vale el contrato? ¿Cuánto va a pagar Colombia? El contrato vale un poco más de $2.000 millones. Usted me decía que eran ayer un poco más de 9 billones casi de 9 pesos. billones de pesos, lo que vale una reforma tributaria. Okay. ¿Esa plata sale de nuestro bolsillo ya del presupuesto nacional? Va, según lo que dice SAP, está abierta la siguiente posibilidad que tiene que definir el gobierno colombiano de aquí a agosto, que es cuando nos dicen fuentes de las fuerzas militares, estaría firmado el contrato. Una agencia de desarrollo sueca pone los $2.000 millones y Colombia va pagando. ¿En cuánto tiempo? A 20 años, muy seguramente, los 16 o 24 aviones que... No se ha definido aún el número exacto. Ese contrato está por definirse y cuando esté establecido el contrato va a quedar claro cuántos aviones vamos a comprar. Usted que sabe del tema como arrancamos hablando, 16 aviones es un número aceptable para decir... Para un país como Colombia. Quedamos seguros a nivel externo. Absolutamente. Y a nivel interno van a servir, que eso también me llama la atención. Juan Jacobo, se necesitan los aviones y se lo pregunto porque con tantas necesidades, mire, no hay ni gasolina para los helicópteros. Se necesitan, Juan Roberto. Y ahora sí, eso es como se lo pongo con el Ferrari. No tengo para comprar mercado, pero sí para comprarme un Ferrari para cuidarme. Vuelvo y le insisto, usted tiene que proteger de alguna manera lo que bien o mal ha construido este país. Y si a nosotros nos pegan el reficar en nuestro mano Barranca Bermeja, nos vamos 100, 200 años para atrás. Y eso hay que cuidar. Y mire una cosa, las paradojas de la vida, si uno puede llamarlo así. ¿Hace cuánto es que estamos pensando en cambiarlo? ¿20 años? Desde el 2012 estamos en este proceso. En este lío. Sí. Varios gobiernos han pasado. No han tomado la decisión. Claro, mire las vueltas de la vida. La decisión la toma un presidente de izquierda. Sí, señor. La termina tomando un presidente. La termina tomando. Sí. Y esto, pues, la interpretación la hará todo el mundo, independientemente de cualquier cosa. Juan Jacobo, ¿hay alguna consideración política? Y se lo pregunto porque los gringos estaban de por medio con los F-16. Sí, pero los americanos. Estados Unidos, hasta donde tenemos información, lo que ofrecía era una flota de F-16 que era usada. Ah, ¿no eran nuevos? No eran nuevos. Ah, no. Estos son nuevos. Los Gripen. Estos son nuevos. Brasil ya tiene, ¿no? Brasil. ¿Y cómo le ha ido a Brasil? Brasil le ha ido bien. Bueno, lo escogió por encima del F-18. Un país como Brasil. Y Brasil hizo una cosa muy interesante, que fue el offset, es decir, la compensación por la compra de los primeros 36 aviones. Ellos van a querer un poco más de un centenar de Gripen. Pero entonces, a cambio de la compensación, le dijeron a Saab, listo, nosotros compramos su avión, pero usted nos pone a andar 62 proyectos para desarrollar nuestra industria aeronáutica. Y eso es lo que están haciendo. Muy seguramente Colombia va a hacer lo mismo. Los Gripen colombianos los ensamblen en Brasil. Va a quedar muy cerca, es mucho más fácil
moverse a Brasil que mover la infraestructura a Suecia, y muy posiblemente ahí vayan a ensamblar los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. Adicionalmente, con esta compra, Sí. Colombia queda con la flota, con el escuadrón de superioridad aérea más potente que hay en América Latina, junto a Brasil, que tiene Gripen también, y junto a Argentina, que compró F-16. Sí, aquí le intentan meter política a todo, pero repito, aquí el tema es técnico, por lo Sí, que le señor. estoy entendiendo. Sí, Y se señor. necesitaban los Se aviones. necesitan los aviones. Ese no es un capricho de la Fuerza Aérea Y si Colombiana. lo dice usted que sabe del tema y lo conoce, es porque es así. Juan Jacobo, gracias por habernos acompañado en la Un clase. placer haberlo acompañado, Muy amable. Juan.